Pueden sentarse, hermanos. Gracias a Dios por ustedes. Gracias por esta mañana, por este primer domingo del mes de diciembre y cómo el tiempo se está yendo, hermanos, de nuestras manos, ¿verdad? El Señor en su misericordia nos tiene aquí y vamos hacia adelante, ¿verdad? Vamos avanzando, vamos con la mirada fija en Cristo, ¿verdad? El autor y consumador de nuestra fe. Y ahí nos mantendremos, ahí estaremos cimentados. Y bueno, pues ya leímos, hermanos, este libro de Mateo, ¿verdad? Hoy no tenemos diapositivas, pero vamos a ir meditando, hermanos, en este capítulo. Quisiera, hermanos, hablarles que siempre no resulta muy atractivo leer genealogías. Creo que es la parte más complicada de cada uno de nosotros cuando nos topamos con una genealogía y ya con eso ya queremos dejar de leer, ¿verdad? Principalmente la del Antiguo Testamento. Pero este es como dice el tema, hermanos, un árbol genealógico especial. Sí, este no es cualquier genealogía. Esta es una genealogía única. No hay otra genealogía como esta cuando se trata de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso es que vamos a tratar de sacar de aquí algunas cosas que ya sabemos, pero no la hemos meditado, ¿verdad? No la hemos reflexionado. Y quisiera, hermanos, que ustedes y yo nos enfoquemos en esta parte de la Escritura. Y lo primero, hermanos, que quiero que veamos es que la genealogía de Jesucristo demuestra que Jesús es el heredero legítimo del trono de David, el Mesías, de Jesús llamado el Cristo, dice Mateo, ¿verdad? Jesús llamado el Cristo, Jesús llamado el Mesías, Jesús llamado el ungido, porque todo eso significa la palabra Cristo. Y el Mesías tenía que ser hijo de Abraham e hijo de David. De los dos, de ambos personajes, el Cristo, el Mesías, el ungido, tenía que ser descendiente de ambos personajes, de Abraham y de David. Solo que hay dos enfoques distintos aquí, cuando hablamos de Abraham y cuando hablamos de David. A ver si me agarran el hilo de pensamiento, hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo Mateo 1:1 y Mateo 1:16? Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, y luego se va siglos atrás, ¿no? Porque no es distancia corta de tiempo, de David hasta Abraham. Se da un salto hacia atrás para mencionar a Abraham. Hay dos enfoques aquí, hermanos, en estos dos versículos, porque cuando llegamos al versículo 16, termina Mateo diciendo, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Cuál es el enfoque de Mateo? Cuando él dice hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué Abraham, hermanos?
Génesis 12, ¿verdad? Génesis 12, del 1 al 3. Ahí está la promesa dada, ¿a quién dijimos? A Abraham. Ahora, esa promesa, hermanos, ¿qué enfoque tiene? Si ustedes lo leyeron, dice, hermanos, allí Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso dice el versículo 1 al 3 de Génesis 12. Y Génesis 22, después de que pasa Abraham aquella prueba tremenda, ofreciendo a Isaac como en sacrificio, al finalizar esa prueba, nuevamente le dice Dios en Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Esa es la promesa hecha a Abraham. Tan importante, hermanos, así, porque eso nos abarca a todos nosotros, a todas las naciones, a todas las razas, a todos los pueblos del mundo. Abraham, de allí de la descendencia de Abraham, iban a ser el Mesías. Por eso es que Mateo tiene cuidado, mucho cuidado en que esto quede claro a su audiencia. Porque literariamente Mateo está pensando en su pueblo, el judío. Ese pueblo que Mateo quería que entendiese y aceptase que Jesús no sea solamente el llamado el Cristo, porque muchos, y al final de la vida terrenal de Cristo, eso lo llevó al Calvario. Esa fue una acusación fuerte que Cristo fue a dar a la cruz, porque Él dijo, se hizo hijo de Dios, se dio esas atribuciones. Entonces no era aceptado así Jesús como el Mesías. Y Mateo quería que esto quedara claro, por eso él parte de la genealogía de Jesucristo mencionando a Abraham, hermanos, con esta promesa de ser bendición a todas las naciones de la tierra. ¿Pero qué con David? ¿Por qué él menciona a David aquí? Miren, Dios le dio a David y a su simiente, el Cristo, el Mesías, la promesa del reinado eterno. El reinado eterno. Quiero que vean, hermanos, por favor, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, 12 y 16. Hermana Liz, por favor, si quieres buscar esta cita, está un poco complicado, pero yo creo que sí puedes. Segundo de Samuel 7, 12 y 16. Allí está proféticamente, hermanos, diciendo el Señor también otro tipo de enfoque, diferente un poco al de Abraham. Pero finalmente, hermanos, es tan importante también aceptar este otro enfoque que está dando aquí el segundo libro de Samuel. Escuchamos, dice: Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y te afirmaré tu reino. Y el 16. Le será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Gracias. Cuando uno lee esos versículos, hermanos, uno descarta a Salomón, porque parece que uno dice, bueno, el descendiente de David pues fue Salomón, y luego Salomón siguió Roboam y otros reyes. Pero cuando uno lee esa promesa que leyó la hermana ahorita, pues dice, no puede ser Salomón, porque por muy bueno que fue como rey, de joven, al final de su reinado la regó. Al final de su reinado se hizo de 1000 mujeres. ¿Y qué diríamos de Roboam? Con Roboam se divide el reino. Y de ahí, párele, ¿no? Porque todos los que vinieron después, si ciertamente algunos fueron buenos reyes,
otros fueron malísimos. Así es que no, esta promesa que estamos leyendo, que la hermana leyó ahorita hace un momento, no puede ser para ellos. Por muy grande que haya sido Salomón, u otros que estuvieron allí reinando al pueblo de Israel, no puede ser esta promesa para ellos. Tenía que ser para alguien más grande, ¿no? Y ese más grande es Jesús, llamado el Cristo. Y por eso es que Mateo tiene ese cuidado, hermanos, por mencionar a Abraham y David, porque son los dos pilares importantes del pueblo de Israel. Y Mateo quería que su pueblo judío aceptase, recibiese a Jesús, aceptándolo como Rey y Señor. Así que, hermanos, entonces los judíos, eso es lo que creían ellos, que de Abraham y de David vendría el Cristo. Por eso es que así empieza Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y termina el 16 diciendo, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, llamado el Mesías, llamado el ungido, el que nosotros hoy conocemos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien. Esa es la primera parte de la enseñanza de esta genealogía, hermanos. Entonces vemos que sí hay enseñanza, ¿no? Si alguna vez usted pensó, ¿por qué tengo que leer genealogías? Pues tiene un motivo, hermanos, por qué está allí esta parte de la Escritura. Muy bien, el punto número 2, hermanos, es que la genealogía de Jesucristo es aliento para todos los creyentes. Aliento. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel, hermanos, en el tiempo que Jesús vino? Históricamente, ¿cómo creen ustedes que estaba ese pueblo? Conquistado, era un pueblo sometido, era un pueblo, hermanos, que estaba regido por reyes que el emperador imponía, los Herodes, ¿verdad? Entonces era muy triste, hermano, la situación de este pueblo. Como proféticamente dijo Isaías, ¿no? Luz en las tinieblas resplandece. Porque, hermanos, la situación del pueblo hebreo en el tiempo de Jesús era muy triste. Había mucha pobreza, mucha desigualdad. Pagaban impuestos altísimos al emperador. Y tristemente, ahí está Mateo, ahí está Zaqueo, cobradores de impuestos, ¿verdad? Entonces ellos veían con tristeza cómo no avanzaban, porque estaban hipotecados, su nación, a un gobierno extranjero. Entonces era triste, hermanos. Se sentían solitarios los judíos, abandonados, frustrados, deprimidos. Así es que, hermanos, cuando Mateo presenta esta genealogía, esto trajo a los que después creyeron, hermanos, trajo mucha esperanza, mucho gozo. Los que aceptaron esta historia genealógica de Jesús, brotó en ellos una gran esperanza, que finalmente Dios había visitado a su pueblo, como dijo Simeón y dijo, creo que Zacarías también. Dios ha visitado a su pueblo, enviando ahora sí al Mesías. Así que, hermanos, la genealogía da aliento al pueblo judío. ¿Pero qué para nosotros? ¿Nos da aliento a nosotros o no? Yo creo que sí, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, que en este mes de diciembre vemos el templo ya adornado, vemos pues alegría, ¿no? Yo creo que para mí eso es lo que inspiran, luces, colores,
arreglos, en alegría, ¿no? Algo pasó, algo, la humanidad algo recuerda. Aunque algunos equivocadamente, ¿verdad?, lo celebran, o están pensando en otras cosas, ¿no?, en negocios y todo eso. Pero la gente piadosa, hermanos, los que estamos en Cristo, nosotros, hermanos, también decimos gracias, Señor, porque un día tuviste misericordia de mí, tuviste misericordia de mi familia y enviaste a Jesucristo a este mundo. Gracias porque la descendencia de Abraham finalmente se cumple esa promesa de que yo, sin ser judío, soy mexicano, soy gentil, no merezco esto, pero gracias porque esa descendencia de Abraham, tu promesa fue bendecir a todas las razas de la tierra. Y aquí estoy yo presente, beneficiado, ¿verdad?, de esa bendición. Así es que, hermanos, la genealogía nos trae bendición a nosotros. Por eso dice segunda de Pedro, hermanos, 1:4. Quiero que lean otro hermano, hermana Patti, por favor, allá. Segunda de Pedro 1:4. Y ahí tenemos, hermanos, una palabra, una expresión que me gustaría detenernos ahí también a meditar. ¿Cómo nos bendice la genealogía de Jesucristo? Saber que Él viene de Abraham y viene de David, y en cumplimiento de las Escrituras para todas las razas. Segunda de Pedro 1:4, sí, hermana. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia. Gracias, hermana. ¿Qué notan ustedes aquí, hermanos? ¿Cómo Pedro está describiendo esas promesas, hermanos, tan grandes que tenemos desde Génesis 12, Génesis 22, segundo de Samuel, el reino eterno de la descendencia de David? Aquí Pedro usa una expresión, hermanos, que a mí me llama la atención. ¿Sí lo notaron? ¿Cómo dice Pedro? Por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué cosa? ¿Y por qué grandísimas, hermanos? ¿Por qué dice grandísimas promesas? ¿En qué sentido son grandísimas? ¿Por la gracia? ¿Sí? ¿Por qué dice, hermanos, preciosas y grandísimas promesas? Dice Pedro aquí, para que por ella llegaseis a ser participantes de ¿qué, hermanos? De la naturaleza divina. ¿Qué entiende usted, hermano? Porque usted y yo, pues todos estamos aquí presentes. ¿En qué sentido usted es participante de la naturaleza divina? ¿Sí? ¿Qué tiene usted ahora de Dios? Su Espíritu Santo. ¿Tiene su presencia? ¿Está Dios en usted? Usted está participando de la naturaleza divina. Si vive una vida de santidad, una vida piadosa, usted está participando de esa naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero Pedro le llama preciosas y grandísimas promesas, hermanos. Solo que a veces nosotros nos olvidamos y no valoramos tal promesa, hermanos. Primera de Juan 2:25, una cita difícil, mis hermanos, por acá. A ver, hermano Gabriel, si se encuentra rápido. Primera de Juan 2:25, hermanos. Preciosas y grandísimas promesas. Y mis hermanos aquí, por favor, hermana Nidia, me hace el favor de leer Romanos 8, 16 y 17, después de escuchar al hermano Gabriel. Primera de Juan 2:25. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo,
La vida eterna. Gracias, hermano. Preciosas y grandísimas promesas, hermanos. ¿Cuál es aquí en este caso? La vida eterna, hermanos. Fíjense. Por eso es preciosa. Teníamos hace rato, bueno, me tocó darle el curso de discipulado a mi nieto, a Esteban, que le tocó hoy, bueno, estar conmigo, y tocamos este asunto de la salvación. Este asunto, yo le decía a él, ya entregaste tu vida al Señor. Y él dice, sí. Y sí, yo recuerdo una vez, pasó al frente, estaba chiquillo, y después volvió a hacerlo, cuando ya estaba más grande. Pasó otra vez. Pero bueno, lo que quisimos enfatizar, hermanos, es este asunto de la salvación. Porque, hermanos, aquí dice, 1 de Juan 2:25, donde dio el hermano, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál promesa? La vida eterna, hermanos, la vida eterna. Y dice, Pedro dice que son preciosas y son grandísimas. No hay de otra manera, hermanos, cómo encontrar eso, si no es a través de Cristo Jesús. Y Romanos 8, 16 y 17, Nidia, por favor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gracias. Por eso Pedro le llama así, hermanos, preciosas y grandísimas promesas. Y todo eso tiene su parte de allá de la promesa hecha a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios estaba pensando en el Mesías, en el ungido, en Cristo, hermanos. Por eso es que Mateo empieza así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Muy bien. Punto 3, hermanos. La genealogía de Jesucristo también simboliza la gloriosa misericordia de Dios. Otra cosa, hermanos. No es común encontrar el nombre de mujeres en las genealogías, pero están registrados en el linaje de Jesús como una señal de la misericordia de Dios. Y quiero, hermanos, enfatizar aquí. Ustedes lo encontraron, ¿ya lo vieron? ¿Ya encontraron las 4 mujeres que se mencionan aquí? La primera mujer que se menciona, ¿cómo se llama? No. Tamar. Pero usted se ha puesto a pensar, hermano, hermana, ¿por qué tenían que poner a Tamar ahí? ¿Sí saben quién fue Tamar? No era, pero ¿qué pecado hizo, cometió? Sedujo a Judá, su suegro, imagínense, hermanos, y lo hizo caer. Pero aquí está. Otra mujer, ¿ya encontraron la siguiente? Rahab. ¿Quién era Rahab, hermana Erika? Sí, era una prostituta. Y vivía allá arriba en la muralla de Jericó. Allí lo visitaban los varones, los hombres, ¿verdad? Ella tenía, de esa manera vivía, ¿no?
Y usted dice, pero ¿cómo es posible que Mateo esté aquí el nombre de ella? Decíamos, no, pues no merece estar ahí. Pues no merece, como ninguno de nosotros aquí. Merecemos, hermanos, la gloria de Dios. Pero allí está Rahab, una mujer gentil, rechazada por los judíos, prostituta, como ustedes dicen, ¿verdad? Pero fue salvada del juicio porque tuvo fe en Dios, fe en el pueblo de Dios, y fue salva. Fue salva Rahab, hermanos. Y está ahorita con el Señor, está en la gloria porque creyó en Dios gracias a ese cinto rojo que le dijeron, ¿verdad? Pon un cinto rojo ahí en la muralla para que mis soldados, dijo Josué, distingan que tú eres Rahab, porque tú estuviste de nuestra parte, protegiste a nuestros espías, no delataste. Y sí, efectivamente lo que hizo. Y seguimos con la lista, me faltan dos más. ¿Quién es la que sigue, hermanos? Ruth. ¿Quién era Ruth? Una moabita. Una moabita. Es un pueblo odiado por el pueblo de Israel. Ruth venía de una relación de incesto, hermanos. Si saben la historia de Lot, ¿verdad? Porque Lot, después de que Dios destruye Sodoma y Gomorra, él y sus hijas huyen y se van a un lugar aparte. Y entonces las hijas, hermanos, influenciadas por la vida de corrupción, de inmoralidad que se vivía en Sodoma, era común, y ellas fácilmente embriagaron a su padre y durmieron cada una de ellas con su propio padre. Y concibieron, y de allí nacen los moabitas y los amonitas, dos pueblos que después fueron enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Entonces eran odiados. Pero ahí está Ruth, hermanos, ahí está Ruth en la genealogía de Jesucristo, hermanos. Y terminamos con la otra mujer. ¿Quién es? No, María es honorable, ella debe estar ahí. Betsabé, hermanos, Betsabé. Todos sabemos qué pasó con Betsabé, hermanos. Betsabé pecó, hermanos, porque deliberadamente con el rey David, hermanos. Pero se sabe que Betsabé, hermanos, cuando el rey David escribe ese Salmo 51, pidiendo perdón y misericordia de Dios, hermanos, Betsabé se unió con el rey a esa súplica. Y Betsabé obtuvo el perdón de Dios, hermanos. Obtuvo la paz en su corazón. Y la razón por qué aparece su nombre aquí, en la genealogía de Jesús. Entonces, hermanos, la genealogía de Jesucristo simboliza la gloriosa misericordia de Dios. No es común encontrar el nombre de mujeres en las genealogías, pero están registrados en el linaje de Jesús como una señal de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, hermanos, no tiene barreras, no tiene límites. Tendrá Dios misericordia de cualquier persona, no importa su pecado, hermanos, no importa su nacionalidad. Consideremos a estas mujeres que aparecen en los ancestros de Cristo, y qué maravillosa es, hermanos, la misericordia de Dios. Y por último, hermanos, otra enseñanza más de la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús demuestra que la gracia de Dios no se hereda. No se hereda. Dios la da como Él quiere. Y entre los ancestros de Cristo hay tantos reyes buenos como reyes malísimos, que aquí se mencionan, hermanos. Hubo reyes notables, Hubo reyes notables como Salomón,
por ejemplo, ¿verdad? Salomón se considera como el rey que llevó a Israel a la edad de oro, la época de oro del pueblo hebreo, un gran rey. También aparece Asa. Asa fue un buen rey. Josafat fue un buen rey. Ezequías, Usías fueron buenos reyes. Ahí están en la genealogía de Jesús. Pero ustedes van a encontrar también allí a reyes malos, malísimos, como el rey Roboam, por ejemplo. Roboam fue el muchacho imprudente, insensato, que no oyó los consejos de los ancianos y provoca una división, hermanos. Con Roboam se divide el reino, tristemente, hermanos. Cosa que no debió haber sucedido. Tan lindo estaba el pueblo de Hebreo, el pueblo de Israel, unido, hermanos, las 12 tribus, poderosos, porque estaban juntos, estaban fuertes. Pero cae el reinado en la mano de Roboam y fue el acabose. Mal rey, pero vienen otros, hermanos. Abías fue un malísimo rey. Joram, malísimo rey. Y el colmo de los reyes malos está Manasés, hermanos. Ahí se menciona Manasés. Manasés llenó las calles de Jerusalén de sangre. Aparte de ser un rey malo, fue un rey sanguinario, Manasés. Malísimo. Pero ahí está en la genealogía de Jesús. Y es que, hermanos, la genealogía de Jesús demuestra que la gracia de Dios no se hereda. Dios la da como Él quiere. Entre los ancestros de Cristo hay reyes buenos y reyes malos, pero están en la genealogía. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la piedad y la justicia no se heredan. Ninguno de los reyes pudo transmitir su naturaleza al rey siguiente. Todo ser humano aparece como un individuo delante de Dios y es responsable de su propia vida y de su conducta. Una persona puede tener padres piadosos y una familia piadosa, pero la piedad no es transmitida de otra persona, de una persona a otra. Toda persona tiene que enfrentarse por sí misma a Cristo. No se hereda, hermanos. No se hereda la vida piadosa. No se hereda la gracia de Dios. No se hereda. Por eso es que habemos hermanos en las iglesias, pastores en las iglesias, que sufrimos, hermanos, por nuestros hijos que no entienden, que no hacen caso a la palabra de Dios. Hay situaciones muy difíciles, hermanos, en los hogares. Y la salvación, pues uno quisiera, hermanos, que nuestros hijos no se pierdan, ¿verdad? Que nuestros hijos sean salvos. Como le decía yo a Esteban, el que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y así estamos, hermanos, sufriendo esa situación. Y sí luchamos con nuestros hijos o con nuestros nietos, pero al final, hermanos, no podemos hacer nada tampoco. Es la pura gracia de Dios quien tendrá misericordia de ellos o de ellas, tratándose de hijos o de hijas. Solo la gracia de Dios podrá alcanzarlos. Y eso es lo que nos habla esta parte de la genealogía de Jesús. Reyes buenos y reyes malos, pues no importa, allí están, pero lo que está diciendo aquí la genealogía y mencionando a estos hombres es que la salvación no se hereda. No se hereda. Y Dios a cada uno en su momento irá tocando los corazones. La genealogía de Jesús demuestra que la gracia de Dios no se hereda. Dios la da como Él quiere. Y ahí está, hermanos, esta situación entonces. Por eso es que Juan predicaba
y Jesús también. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos los que reciben a Cristo, hermanos, como Señor de sus vidas, experimentan esta nueva vida, esta obra sobrenatural. A través de la fe en Cristo, este nuevo nacimiento nos cambia desde adentro, reacondicionando nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestros motivos. El nacimiento natural, físico, hace que uno esté vivo físicamente y permite ser parte de la familia, X familia que estamos aquí. Pero al nacer de Dios, al nacer espiritualmente, formamos parte de la familia de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Por eso, hermanos, la bendición de la genealogía de Jesucristo. Sí tiene enseñanza, hermanos. Si alguna vez usted llega a este capítulo y dice, no sé por qué están aquí, pues sí tiene un propósito, hermanos, tiene un propósito. Demostrar que Jesús es cumplimiento de la promesa hecha a Abraham para todas las naciones. Que David es el cumplimiento del reino eterno, donde usted y yo somos parte también del reino celestial, del reino de los cielos, que a través de Jesucristo somos parte. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta reflexión de tu palabra, gracias por la vida de estos personajes que mencionamos y que están aquí incluidos en esta divina genealogía, Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, demostrando así que Él vino a salvar al mundo de sus pecados, incluyendo a grandes personajes que te fallaron, que te fueron rebeldes, pero ahí aparecen sus nombres en esta divina genealogía, dándonos a entender que tú viniste a salvar y tú viniste a redimir a todos los perdidos. Padre, gracias porque tú nos diste este regalo tan hermoso, tan precioso, que es tu amado Hijo, quien ahora es nuestro Señor y nuestro Salvador. Cumplimiento total de las profecías. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.